Bienvenidos a un nuevo Informe en V. Quizás fueron ustedes de esos niños que coleccionaban soldaditos de plomo o cómics de los Vengadores, o tal vez su pasión eran las figuras de Star Trek, pasiones que con el paso de los años han ido olvidando. Pues bien, nuestros protagonistas de hoy no lo han hecho. Pepe, por ejemplo, cruza el Atlántico una vez al año para asistir a la mayor feria de coches clásicos del mundo, que se celebra en Pensilvania. Manuel conoce tan al dedillo el mundo bélico que posee incluso un auténtico blindado de la Segunda Guerra Mundial. Y Pedro tiene que pedir asilo a sus padres para almacenar parte de las más de 1000 piezas sobre Tintín que posee. Son solo 3 de las historias que les contaremos esta noche. Hoy, en Informe en V, yo colecciono. Hola, soy David Salgado. Pues sigo a Michael Jackson desde el año 1987, desde que tenía 11 años, y bueno, os voy a invitar a mi habitación, en la que tengo unos 4000 artículos suyos, en 3 metros cuadrados prácticamente, y bueno, pues estáis invitados, cuando queráis, venís conmigo. Hola, mi nombre es Tomás Camacho y soy un coleccionista de microscopios antiguos desde el siglo XVII hasta el XIX. Hoy vamos a hacer un recorrido por nuestra colección, desde el primero hasta uno de los últimos. Hola, chámame Pedro Rey, traballo na Universidade de Santiago e son tintinófilo. Hola, soy Manuel Arenas, soy coleccionista de temática militar y policial, y bueno, esta es mi colección y espero que os guste. José Andrés Couto Vía. Toda a miña vida fui un mecánico. Sigo sendo mecánico. Ahora digo jubilado e ainda sigo sendo mecánico. E o que fago aquí é preparar uns cacharros que trouxe, que vou traendo, e darlle vida outra vez, que foi o que fixe toda a miña vida, darlle vida aos coches. Hola, soy Eduardo Quintás, vivo en La Coruña y trabajo en la Universidad de La Coruña, y una de mis grandes pasiones son los edificios modulares de Lego. Pepe Couto fue mecánico y ferretero en Betanzos. 8 décadas ha pasado entre gomas, chapa, tornillos y aceite. Mientras la jubilación es para muchos sinónimo de descanso, para él supuso seguir dedicándose a su pasión, las 4 ruedas. Los coches son su vida. A mecánica, a mí o que máis me tirou da mecánica foi o poder inovar, o sea, facer cousas, porque daqueles tempos non había nada. Entre a escola e máis tarde o taller de meu pai, pois é o que facía. Estar remexendo aquí e ali, manchando as masas aquí e todo lá, cando iba para a escola outra vez, tinha que limpiálas e ir para a escola. Era toda a base de cortar fríos e cortar na máis a serra. E lima. Día moito levo papado. Non tiñan freno, mirábamos de poñerse freno, non facían tal, miramos de poñer tubos de escape que fixeran ruído para que o coche parecer que era un pouco máis grande. Se non tiñan máis manchadas de grasa, se non teño que andar con ese trapo facendo así, para mí xa non é vivir. Teño que estar sempre ras, e andando, veña, e poñer un mandilón con o buzo e listo. Atesora 14 coches clásicos que harían las delicias de cualquier aficionado al motor. Salvo los que se encuentran en periodo de restauración, todos funcionan perfectamente. Sus manos artesanas los han tratado con mimo. Eu chorreo todo. E depois empezo a armarlo todo outra vez. E esta hora teño que ir a desarmar o eje delantero para mirar as foxedades. E depois monto outra vez todo. Motor e todo. Eso queda como salido de fábrica. E depois píntase, imprímase, eso queda como de fábrica, igualito. Mellor aínda. E claro, entonces os meus coches están todos, o que é interiormente por abaixo, están todos chorreadiños, están todos para moitos anos. Los modelos de los años 20 son la especialidad de este mecánico, clásicos americanos en su mayoría y de los cuales hay muy pocas unidades en todo el mundo. Acude cada año a la Feria de Jersey, en Pensilvania, cuyas imágenes de la edición de este año estamos viendo. Obtener recambios y comprar los coches han obligado a cruzar el charco a Pepe Couto en varias ocasiones. A maior parte del vieron de Montevideo. E cando empecé a comprar, a traer para aquí. Preparaba. Os amigos que tiña ali mandaban fotografías dos coches. Me gusta isto, me gusta outro. Iba ali
Dije, hai que comprar este, e va ata ali, pumba, compraba e traía para aquí xa. Ali había moitos coches, o que pasa que eso ahora foi acabando, porque claro, foron os alemáns, foron os ingleses, e foron tal, e me cago en 10, compraron todo. Agora tocado que non é que o coche ali hai que pagar, o porte igual. Vale máis o porte que o coche. Ali o coche podías comprarlo barato. Ao principio compramos coches por $500 ou $200 como nada. Pero malo que depois chegaba os portes e os dereitos da aduana aquí, que non te esfolan, e me cago en 10. Ainda agora trouxe un motor dun Dodge e os amigos catalás no puerto, manjaronme 900 euros para o más. Este me veo de Montevideo. E cando veo aquí, se te enseño as fotografías conforme viña, non había que non reconocera de antes a hoxe. Este coche, segundo unha revista de autofoto, pode costar sobre 47.000 euros, unha cousa así, 45, 47. Piden por eles, por outros coches que non son tan antigos como este. Ora, se me dis, e dalo en 47, pois non, como vou vender eu, se todos son fillos meus, como vou vender un fillo de un ano, outro de outro. Non teño onde escoller. Este comprei nun aviado, nunha subasta do xudgado, que foi un embargo que fixo o xudgado a Gascón e compañía, que era o que tiña a Renault en Oviedo. Eu, despois, por referente ao asunto do baúl, que como cando comprei, o señor me dixo que estaba ese baúl un palacio da muller de Franco, da familia, pois claro, depois preguntei, e lá tuveron un coche como este, a familia de Franco. E, bueno, comprei non lá, e tamén é un modelo único, só hai 3 en España. Este é do ano 27, e a Casa Mármol foi unha casa moi de corta duración, pero ganaron 5 carreiras de Nápoles, seguidas. A marca é esta, porque este coche, se te fijas ben, ganou unas e lle puxeron o rayo a este, como que dicindo que andaban como ao rayo, andaban como rayos os coches. É un 8 cilindros, en línea, non ves, é un coche que velo, en línea, un coche moi bonito, o motor é un bon motor, hermoso de verdade, único. Polas rodas que ten de radios, ten servo, freno, e depois tamén teño este Ubui, tamén é outro modelo polo cristal de atrás, que ese detalle é o que o fai máis único. Como este Ainos, é un modelo que se fabricaron moito, pero con este modelo do cristal hai poucos. Este tamén é unha palleira, escondido. E o Dodge serio, tamén estaba na mesma palleira. E tiña un burato arriba, furado dun páxaro, que anidaban el, e fixo un burato así. Tuve que escondelo, para non mandalo para a guerra. Que é o que facían antes, moitos. Escondían os coches para levarlo, porque se yo levaba, ya non volvía. No quiere ni pensar en deshacerse de sus coches, por muchos billetes que un comprador ponga sobre la mesa. Su sueño es que algún día un organismo público le ofrezca la posibilidad de crear un museo al que cedería sus vehículos. Eu tuve unha oferta moi boa dunha señora, ten tamén isto cousa de farmacia, farmacéutica, non é farmacéutica, en Inglaterra, fai uns 5 ou 6 anos. Fixe unha oferta daquela moi boa. Ofreceume 350 ou 325.000 euros. Bueno, tamén daquela eran 8 coches a máis. Eu, como daquela estaba en poñer un museo, dixei que non, prefería poñer un museo antes de venderlos.
Esas herramientas del ámbito científico que un día fueron fundamentales se convirtieron en museables al ser superadas por la tecnología. Pasaron a ser delicadas piezas de colección e importante testimonio de la historia de la ciencia. Yo hice toxicología en el año 2000, a finales de los 90, en Boston, en Harvard, y allí, bueno, como premio final a los estudios, me regalaron un microscopio. Creí que traía una joya y lamentablemente no era así, porque realmente estos microscopios es muy fácil conseguirlos, hay mucha oferta ahora, sobre todo en eBay. El único problema es que estaban muy dañados, eso sí, eso es una cosa fundamental, y yo tuve la fortuna de encontrar precisamente en Vigo un restaurador, Rafael San Marcial, una persona con la que me une una gran amistad y un artesano extraordinario, y él le dio forma y cambió totalmente, porque los microscopios recuperaron el esplendor que tenían original. Tomás es el director técnico del laboratorio de un grupo sanitario. Desde siempre su vida laboral ha estado ligada a un microscopio. Hoy su colección es la más grande del mundo. Sí, en este momento puedo decir, sí, con rotundidad, sí. Son 220 microscopios los que tenemos en este momento, y sobre todo además con la particularidad que tenemos el primero, el de Leeuwenhoek. En este momento hay algunas colecciones muy importantes, una de ellas es la Gold Collection en Berkeley, que es también muy importante, pero en este momento está superada precisamente sobre todo por el microscopio de Leeuwenhoek. Este microscopio tiene una historia francamente rocambolesca, porque hasta este momento solo había 9 microscopios y todos estaban en 3 países, en Bélgica, en Alemania y sobre todo en Holanda, que es el lugar de nacimiento de Leeuwenhoek. Una persona, un anticuario, lo puso en eBay junto con otros instrumentos de pintura. Él obviamente interpretó que esto era un punzón y que era un instrumento de pintura. Estaba muy oxidado. Claro, los que nos dedicamos a esto lo reconocemos fácilmente. Otra cosa muy diferente es que fuese auténtico, pero la curiosidad tenía algo diferente, había algo, quizás la intuición del coleccionista, del que lo ha visto muchas veces, y nos llamó la atención. Entonces le hicimos una oferta, él aceptó en un primer momento y se hizo la compra, pero posteriormente era evidente que había recibido otras ofertas y dijo que lo había perdido. Bueno, fue un proceso largo porque estuvimos 3 meses con un equipo de abogados de Londres que estuvo litigando y al final, claro, como correspondía, vino a nuestro país. El problema es que había que autentificarlo y estuvo 5 meses en Londres, en el departamento de física de la Universidad de Cambridge, y autentificándolo. El doctor Brian Ford, que es el mayor especialista en el mundo sobre Leeuwenhoek y además es el biógrafo actual de Leeuwenhoek, entonces me ofreció esa posibilidad y me dijo si me comprometía a llegar hasta el final. Yo obviamente le dije que sí, dije, bien, si es una réplica es una réplica y si es auténtico es auténtico. Y al cabo de 5 meses sí que se confirmó. Fue un hallazgo excepcional. Bueno, yo diría que es como encontrar la Gioconda. Desde el punto de vista de la ciencia no hay instrumento más importante. Este diminuto microscopio tiene un padre cuando menos peculiar, el comerciante holandés Anton Leeuwenhoek. Muchos de los microscopios que hizo acabaron en el río por no ser de su agrado. Su gran secreto, la fabricación de la lente. La lente es del tamaño de la cabeza de un alfiler, Es una lente minúscula. Casi todos los microscopios de Leeuwenhoek tenían el mismo diseño. Este tiene una particularidad única. Aparte del único que se ha identificado 100%, es que solo existe otro gemelo que está en el Museo Boarde de Leiden, y es que en la parte metálica tiene 3 agujeros. Algo pensaría. Él lo que solía tener eran muchos y cada uno intuitivamente se daba cuenta que tenía un diferente aumento. Entonces cuando quería aumentar más aumento, menos aumento, escogía el que ya había calculado. Es sorprendente. Él, por ejemplo, veía todo. Pues, por ejemplo, descubrió el semen. Y eso sí, enviaba una carta diciendo, ha sido después de tener el coito con mi esposa. Cosas de ese tipo, porque él no era un científico, él era vendedor de telas. Decía, ¿qué ocurre? Que en el momento que él empezó a ver, se cansaría de ver telas, y empezó a ver cosas, un pelo de una barba, la punta de una aguja, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a tener curiosidad.
Leeuwenhoek abrió así el camino de la ciencia. Sus microscopios, hechos en el siglo XVII, son hoy valiosas piezas de colección, aunque el valor en realidad no sea económico. De estos microscopios solo hay uno que se ha vendido en Christie's en el 2009. El precio fue cerca de €500.000, pero eso fue porque un comprador decidió darlo. Pero el valor es exclusivamente científico. Esto, desde el punto de vista económico, no tiene ninguno. Lo que ocurre es que esta pieza es absolutamente excepcional, porque es el nacimiento. Alguno de estos microscopios fue los que llevó Darwin en el Beagle. Su teoría de la evolución está basada en este conocimiento, la botánica, la medicina. Pues no es. Tú, por ejemplo, ibas al campo, depositabas aquí lo que fuese, una lente, una mosca, tal, y tenías, incluso hasta tenía la particularidad que podías. Pero fíjate además qué diseño tan bonito, porque incluso tenía las pinzas para que el punzón se regaló a los agricultores de Estados Unidos a finales de 1800, y que cuando compraban una revista de agricultura también le daban este microscopio, venía en esta cajita, y era porque había una serie de plagas, de hongos, y para que reconociesen el hongo. Y esto hasta incluso viene el detalle de la llave, quiero decir que está cerrado. Estos tienen sus lentes, obviamente que están protegidas. Estos son microscopios compuestos, tiene el ocular, la lente de campo y el objetivo. Esto es marfil. Y bueno, aquí ponían la extensión, lo que quisiesen ver. Cada uno tenía una finalidad. Algunos son muy pequeñitos, muy cómodamente transportables, venían en estas cajitas. Cada microscopio tiene una historia. Tomás no solo las conoce todas, sino que las sabe contar. A fin de cuentas, lleva más de 15 años dedicado a que no se pierda ninguna. Al principio era un hobby, hoy es una pasión. Pedro es el tintinófilo más famoso de España. El periodista pelirrojo no tiene secretos para este arousano fincado en Compostela, que descubrió sus aventuras cuando comenzaba a leer. Desde que tiña 6 anos, regalaronme o primeiro Tintín, que foi Tintín no País do Ouro Negro. Gustoume tanto que quisen seguir lendo aventuras de Tintín, os meus pais regaláronme, todos os meus regalos de Nadal, de cumpleanos, sempre eran Tintín, e cando tiven toda a colección empecé a pedir bibliografía relacionada. Daquela era moi complicado, pero agora con internet e xa tendo un pouco máis de posibilidades económicas, pois a verdade é que fun facéndome cunha colección bastante importante. No último reconto de libros tiña máis de 500, non sei cantos teño. No maqueto do barco hai 500 no mundo, a España chegaron 12, gardo a caixa, gardo o certificado de autenticidade, é unha maqueta xigantesca do barco del unicornio que aparece na aventura del secreto del unicornio. En riba ten dúas pezas que a mí me encantan, que son o submarino El tesoro de Rajamel Rojo, que é un submarino con forma de Kenya, de Tabeirón, con Tintín dentro e Milú. Está o Jet Carreiras, que é un jet privado que ten un protagonismo importante nas aventuras de vuelo 714 para Sydney. Hai unha maqueta do cetro de autocar que é moi pequena, pero que hai pouquísimas no mundo. Hai unhas porcelanas que fixeron dende hai pouco tempo, porcelanas de Limoges, coa figura de Tintín, el Capitán Haddock, que son moi bonitas. Hai unha figura de Tintín a cabalo que a verdade é que se percibe o movimento, é unha figura preciosa. E teño unha das 100 copias que hai do busto de Hergé. 24 álbumes de aventuras publicados entre 1930 y 1976 bastaron para despertar en Pedro la fiebre por Tintín. Una pasión en la que no está solo. Tintín é o personaxe de cómic máis lido do mundo. É o máis traducido. Se vendía un libro de Tintín nos anos 80, un libro cada 6 segundos no mundo. Hai máis merchandising de Tintín que do resto do mundo do cómic en global. En as posas e subastas, as pezas que acadan máis resultados económicos
os máis elevados sempre son de Tintín. Ademais, os que xestionan os dereitos de Tintín xogan con que fan tiradas moi pequenas das cousas, co cal os prezos elevanse enseguida e convírtese nun obxecto de culto. A peza que eu teño na miña colección, que sei que pola que se pagou máis cartos por unha similar, é unha traducción das aventuras de Tintín ao alguerés. É un libro que é moi cotizado porque hai pouquísimos no mundo, fixéronse 200 e regaláronse á población da cidade de Alghero, en Italia. Conseguín un de casualidade, é unha peza que, posta en subasta, pois acada prezos importantes. Sei que se chegou a pagar por ela 5.000 euros, por exemplo. Con más de 1000 piezas en su colección, escoger una favorita es casi imposible. 2 álbumes con más de 60 años destacan por su rocambolesca historia. Son 2 libros do ano 1952 que non se fixeron en España, senón que se fixeron en Bélxica e se mandaron a España. Iso é moi raro, sobre todo na época, e cando chegaron a España foron un fracaso. Apenas se venderon, co cal a maioría deles voltaron a Bélxica, en Bélxica quitaron as tapas e tiráronas. Co cal, hai pouquísimos e conseguir un deles é moi difícil. Para conseguir esta peza, que é un destes libros do ano 52, foi porque atopei un anuncio nun foro inglés dunha persoa que decía que tiña este libro en castelán, púseme en contacto con esta persoa e resultou ser unha persoa de Australia que vivía en Bos Aires. Por sorte, un amigo meu saía aos poucos días cara a Bos Aires, chegou ali, comprouno, mercouno na man e puido traer. Entón, sí que deu moitas voltas ata chegar a estar aquí en riba da mesa. Las aventuras de Tintín han sido traducidas a más de un centenar de lenguas, entre ellas el esperanto y el latín. Pero en casa de Pedro, las historias de Hergé se leen también en gaélico, wolof, mongol o hebreo. Hai 112 traduccións, 112 dialectos e idiomas aos que se traduciron as aventuras de Tintín. Eu teño 98 deses 112. É un mundo apaixonante, a verdade é que case que vas polo mundo viaxando sen sair da casa e buscando cousas raras sobre Tintín. Lóxicamente, a medida que te distancias un pouco é moi complicado. Conseguir un islandés é difícil, conseguir un das Illas Feroe, que están máis arriba, é moito máis difícil. O problema dase cos libros que están descatalogados ou que xa non se volveron reeditar. Por exemplo, o caso do galego ou o caso do asturiano. Eu estou desesperado a ver se consigo ter toda a colección de Tintín en galego porque é moi difícil de poder facelo. Con varias ofertas para exponer sobre la mesa, por el momento las piezas de esta colección viajan por el mundo a través del blog de Pedro. Empeza no 2008, basicamente porque non había outro blog sobre Tintín. Empecé a ter visitas, empezaronme a topar, empecé a ter xente que pois me mencionaba, me enlazaba e demais, e a partir de aí pois, foi unha espiral increscendo de sorte tras sorte que me motivou, pois, por exemplo, que me invitaran a viaxar ao Museo Hergé, que me invitaran a premier en Madrid a película de las aventuras de Tintín, que me teñan ofrecido ir a conferencias, charlas, teño visitas dende Rusia, Estados Unidos, Bélxica e Francia moitísima, Suiza, países de Latinoamérica, Arabia, xente do mundo que busca Tintín e acaba no meu blog. Su blog es ya una referencia mundial y su colección una de las más reputadas. ¿Queda algo por conseguir? Agora mesmo o que máis me obsesiona conseguir é a traducción de Tintín en búlgaro. A estimación é que fora de Bulgaria se poden conseguir uns 10 ou 12. E quero un deses 10 ou 12. Entón, tarefa imposible, bueno, pero é máis divertido a caza que a posesión, polo menos no meu caso. Manuel Arenas es el mayor coleccionista en Galicia de objetos militares. Preside la prestigiosa Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets. Es recreador histórico y guarda su colección en una nave en la provincia de A Coruña. No daremos más datos. El valor de lo que aquí esconde va más allá de lo económico. Un accidente doméstico marcó el inicio de su gran afición. Con 12 años, 13, pues entré corriendo en el despacho de mi padre, había una vitrina
con muchas figuras militares, le di un golpe y cayeron toda la vitrina al suelo con todas las figuras. Mira, papá, no te preocupes, voy a intentar arreglarte las figuras. Y bueno, el estudiar, el ver libros de uniformes, el ir restaurando, tal, empezó con esa afición ya no solo en las miniaturas, sino pues en los uniformes, la arma antigua, los sables, los cascos y casi todo lo relacionado con la vida militar. A través del cine, ¿no? Me vino mucho también esta pasión y un poco inculcado la vida castrense, siempre me llamó la atención. No he tenido esa pasión de entrar a hacer o dedicarme a la carrera militar. Hice mi servicio militar en la sanidad militar y bueno, pues me gustaba mucho siempre todo lo relacionado con la historia. Más bien con una parte concreta de la historia, la Segunda Guerra Mundial, y escogió a los vencedores. Me gustaba el bando aliado y sobre todo el bando americano, ¿no? Mi pasión, pues eso de coleccionar cosas del bando aliado, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues he ido formando pues esa colección con el famoso tanque, que es como se me conoce también, que es el único vehículo en funcionamiento en España de ese tipo que es un blindado Ford M8 de 1943, original, que estuvo en el desembarco en Italia, en los desembarcos que hubo en Ancho y después también en la campaña de Sicilia. Y bueno, pues es un vehículo con el cual es mi joya en este caso de colección. Yo he tardado, pues por ejemplo, con el Ford M8 2 años y medio en matricularlo histórico para poder circular con él en la calle. Y bueno, pues a mí me gusta circular con este tipo de vehículos, que la gente lo vea, hacer concentraciones de vehículos históricos o de temática militar, el poderlo llevar al Museo Militar, llevarlo a La Coruña, a otros sitios, ahora mismo está en Guadalajara. Y bueno, pues es una manera también de que la gente vea y el tener algo que puede estar en un museo parado, que esté vivo. A mí me gusta pues eso, que sea algo vivo y que la gente pues pueda tocarlo, pueda verlo en movimiento, ver acompañado de recreadores históricos con sus uniformes, como era un tanquista en la época. Tesoros de gran tamaño que funcionan perfectamente. Es el caso de este coche, un clásico americano similar a los que Clint Eastwood conducía en los 70. Este Plymouth Valiant Sedan del año 1976, High Patrol California, que es como la Guardia Civil de Tráfico en Estados Unidos. Tengo también un Jeep Willys del año 1953, modelo el coreano, ya que es un vehículo que estuvo en la guerra de Corea. Tengo también una Dodge VC-51, que es una especie de camión de transporte que utilizaba el ejército americano. Tengo una moto con sidecar alemana de la Segunda Guerra Mundial. Este avión sobrevoló La Coruña en su día, hizo un vuelo sobre la Torre de Hércules y también sobre Monte San Pedro. Es un Fisher Celebrity Continental de fabricación canadiense, el 80% es de madera. Es un avión, bueno, pues muy curioso porque es de los años, modelo años 1920. El anterior propietario, que fue quien me lo donó en este caso, voló con él durante un cierto tiempo y tuvo un accidente de vuelo en la zona de Vimianzo y destrozó, bueno, pues las 2 alas laterales izquierdas y una de las derechas. Fuimos restaurando costilla por costilla, gracias a un buen amigo coleccionista e ingeniero, el cual, bueno, pues me ayudó en esta labor de restauración. Estuvo expuesto también en el Museo Militar y la verdad pues es una maravilla el poderlo tener pues aquí dentro de mi colección y dentro de, bueno, pues con todos mis vehículos. De lo más grande a lo más pequeño. Uniformes militares, indumentaria del periodo napoleónico, armas, cascos, maquetas y miniaturas. Cada vitrina esconde un pedazo de historia. Aquí tengo la parte dedicada a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues tienes vehículos y miniaturas de distintas escalas, desde 25 milímetros, 30, 45, 90, y bueno, pues son figuras que representan pues eso, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo vehículo americano, aunque puedes encontrar alemán, japonés, italiano, ruso, habrá de todo. Y otra de mis pasiones ocultas es el mundo del oeste americano, sobre todo la Guerra Civil Americana, también me gusta muchísimo y bueno, pues tengo en este caso representado un pueblo en 25 milímetros, bueno, pues un pueblo del oeste con su muerto, su diligencia, su iglesia, su colegio. Tiene un sinfín de anécdotas y recuerda una en concreto para Informe en V. Volvía de una representación histórica del período napoleónico, aquella guerra de la independencia que España ganó a los franceses, la Guardia Civil de Tráfico
le da el alto. ¿De dónde viene? Documentación. Y yo le contesto, pues mire, vengo de la batalla de Somosierra. Y me dice, ¿de la batalla de qué? Y yo le dije, de la batalla de Somosierra. ¿Pero qué, estamos en guerra? Y dije, no, es que es la conmemoración de la batalla de Somosierra, de la guerra de independencia, y venimos muy apurados y por eso, bueno, pues me he podido pasar a lo mejor un poco en el tema de la velocidad. Y entonces me manda a bajar del coche. Yo estaba vestido de época, completamente con el sable, las condecoraciones, las charreteras, el uniforme rojo y azul. Se nos queda mirando y me dice, bueno, ¿qué lleva usted atrás? Y yo le dije, un cañón. ¿Cómo? Se quedó todo sorprendido. Ábrame atrás, claro. Ve un cañón metido allí, con los mosquetes, con todo. Y me dice, en el remolque, le digo, otro cañón. Pero usted, a ver, explíqueme a qué se dedica. Yo le dije, mire, yo soy editor y librero y esto, bueno, pues nada, dentro de mis aficiones particulares me dedico pues, al mundo de la recreación histórica, de la guerra de la independencia y tal. Le saco los papeles con los correspondientes permisos de intervención de armas de aquí de la Guardia Civil de La Coruña, los permisos que tenía. El hombre se volvió tan loco, el compañero igual me dijo, mire, súbase al coche, por favor, y lárguese que no quiero saber nada de usted. Su papel de asesor en exposiciones, la cesión de objetos de su colección a museos y su interés por la historia militar le ha valido una condecoración que supone el mayor premio a su afición. Tuvo a bien el concederme la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, no era militar, pero bueno, en este caso me la concedió y para mí fue un orgullo pues, el tener esa condecoración del Ministerio de Defensa y que me premiaran de esa manera por el trabajo y el esfuerzo de realizar este tipo de exposiciones. Mis queridos maestros constructores, entre los que se encuentran, entre otros, Superman, Wonder Woman, la Sirenita, el Ninja Verde, el astronauta de los 80, ¡Hola! Miguel Ángel, Michelangelo y los All-Stars de la NBA de 2002. Sabemos que Megapresi planea acabar con el mundo. Aún queda un rayo de esperanza. El especial ha aparecido. Entro en la afición de los Lego pues, cuando era muy pequeño, cuando tenía 4 o 5 años. Mis padres eran marinos, mi padre era marino mercante, mi madre lo acompañaba, entonces tenían acceso, digamos, a set de Legos. Lego es una empresa de Dinamarca que se fue extendiendo por Europa, pero que en España en el año 78 pues eran difíciles de encontrar, ¿no? Entonces me empezaron a traer sets, ¿no? Cada vez que venían de viaje, de una campaña, y claro, me decían que eran juguetes para niños mayores, ¿no? Que allí le decían, no se lo pueden vender porque es para niños mayores de 7 años, yo tendría, pues eso, 4 o 5. Entonces a mí eso me daba como una sensación de responsabilidad y me lo pasaba pipa montándolo. Seguí con la afición hasta los 8 o 10 años, un poco que ya te empiezan a interesar otras cosas. Y luego volví a interesarme por ellos cuando más o menos cuando terminaba la universidad y ya trabajaba. Algo tal, pues por Navidades dije, voy a ver qué tienen estos de Lego, ¿no? Y vi que había sets, o sea, conjuntos, que eran muy chulos, de muchas temáticas distintas, y un poco para pasar las Navidades empecé así a montar Legos y a coleccionar algunas series determinadas, y eso fue hace 15 años, y aquí estamos ahora. Las construcciones de Lego son las grandes protagonistas en la decoración del hogar de Eduardo Quintás. A sus 40 años, estos populares bloques de plástico han dejado de ser un juego para él. Ahora son casi un método de relajación. Yo creo que el universo de Lego es tan amplio, ¿no?, que hay para todas las edades y también es un poco como te lo plantees. El mío es porque, pues dado mi trabajo, soy ingeniero informático, trabajo pues todo el día delante de un ordenador. Curiosamente, el hecho de montar Legos siguiendo unas instrucciones me relaja muchísimo, hace que mi cabeza se vada, es un placer para mí. No juego con ellos, no me divierto ahí montando una historia o algo que bueno, hay mucha gente adulta que le gusta. ¿Y sabéis por qué? Porque hacen, ¿sabéis las técnicas pues, tipo time-lapse de ir haciendo foto, pues como se hacía antiguamente la animación, ¿no? Que ibas moviendo poquito a poco las figuras? Hay gente que hace películas enteras, ¿no? Y te lo puedes pasar muy bien pues haciendo pues, tu versión de Star Wars. Y lo vas grabando incluso con la cámara de un teléfono móvil, ¿no? Y con un trípode pequeñito, pues bueno, luego lo montas con un programa de PC y te puedes hacer una película, ¿no? Y subirla a YouTube.
Eduardo es un devoto de los edificios modulares de Lego, con los que poco a poco ha ido levantando su propia ciudad. Estas navidades saldrá una nueva casa. Será la 11ª de una colección en la que ya ha gastado algunos miles de euros. Puede ser caro, depende de lo que te plantees. Lego, digamos, saca una serie de series o colecciones, ¿no?, a lo largo de los años. Una, por ejemplo, pues Star Wars. Es una serie que está ahora muy de moda. Por las películas pues sacan una serie de sets relacionados con Star Wars. Y tú decides que quiero tenerlos todos. Tendrías que gastarte mucho dinero a lo largo de los años, ¿no? Y aparte es que dudo que alguien tenga tanto espacio como para tener todos esos sets. Sí puede ser una inversión, sí puede ser una inversión. El problema son los sets que ya no se fabrican. Si son de una colección que está teniendo éxito, a mí me falta, por ejemplo, un edificio modular que no decidí comprar o no me gustaba, tal, estaba empezando, tampoco tenía muy claro si iba a seguir. Bueno, ahora se está vendiendo, si lo quiero nuevo, ¿vale?, por unos 3.000, 4.000 euros, cuando su precio original eran 120 euros. Hay aquí un edificio que, bueno, aquí está montado, está usado, pero si lo tuviera nuevo, o sea, si hubiera comprado 2 cajas en vez de una, pues podría sacarle unos 3.000, 3.500 euros, ¿no? Y dices, joder, qué pasada. Su pieza favorita, sin embargo, no tiene nada que ver con el precio que alcanza en el mercado. Me cuesta decidirme, pero quizás una de las casas modulares que me pareció más bonita es el restaurante parisino. Porque, digamos, recrea todo un restaurante de París, e incluso hay un estudio arriba donde vive un pintor, hay la cocina está con todos los detallitos, ¿no? Porque, digamos, que estas casas modulares en los interiores todas están llenas de detalles, de cosas para abrir, jugar, fijarte. Entonces hay mucho detalle interior, además de todo lo que se ve por fuera. Y a ese le tengo un especial cariño porque además me lo pasé muy bien construyéndolo, ¿no? Lego nació en 1932 de manos de un carpintero danés. Lo que comenzó como un simple juego de piezas de madera se ha convertido en el sistema de construcciones plásticas más popular del mundo. Con sus bloques se han construido hasta Oscars de Hollywood. Lego ha hecho de todo. De hecho, hay un documental que hicieron una casa entera de Lego. O sea, si la gente quiere buscar en YouTube, ¿no?, una casa hecha con ladrillos. Hicieron pruebas de resistencias de materiales, juntaron como a todo el pueblo a montar ladrillos de este tamaño, hecho con piezas de Lego, y construyeron una casa entera, ¿no? Imposible vivir allí, ¿no? Pero quedó espectacular. Yo creo que se puede hacer prácticamente cualquier cosa que te propongas. Lego tradicionalmente no hace animales, de hecho, muy raro ver a que no sea un set para niños muy pequeños y de una forma muy tosca ver animales. Esto responde a una iniciativa que tiene Lego, y es que permite que sus fans manden una serie de diseños, de ideas. Entonces la gente los vota, la gente dice, oye, esto me encantaría, este me parece una cosa chulísima. Y entonces le dan un premio a esa persona y deciden producirlo, o sea, coger el set, producirlo y sacarlo. Y esto fue el caso, pues, de estos 3 pájaros que se venden en un mismo set. Y que además no son míos, son de mi mujer, tengo que decirlo. Los quería ella, le encantaban y los montó ella, ¿no? Y la verdad es que les quedaron muy bonitos. Rodeado de estos tesoros, Eduardo no puede evitar sufrir cuando algún despistado se acerca demasiado a sus construcciones. En cuanto los niños ven, por ejemplo, pues alguna de Star Wars o tal, hay un momento en el que me pongo, pero ¿sabes qué pasa? Que mientras no pierdan las piezas, da igual, las instrucciones están ahí, se pueden volver a montar, y a veces lo que es un disgusto se convierte en un entretenimiento para mí, luego volviéndolo a poner. David era un niño como tantos, pero un día su vida cambió. En aquel momento concreto, él aún no lo sabía, pero se acababa de convertir en coleccionista y fan absoluto de Michael Jackson. Yo, como muchos niños de mi generación, soy del año 76, pues nada, pues cuando se estrenó el vídeo de Thriller y tal, me quedé súper impactado. Y yo me acuerdo que estaba en los brazos de mi madre y me puse a llorar.
no quería ver, pero veía, no quería ver, era una especie como de quiero y no puedo. Yo era muy pequeño para coleccionar todavía, Michael era mi cantante favorito, pero bueno, no pasaba de ahí. Pero ya en el año 87, cuando se estrenó Bad, que fue su siguiente disco, bueno, pues ya me quedé alucinado. Tenía 11 años y a partir de ahí ya, bueno, fue ya un enfermizo. Fue empezar ya a los 11, 12 años a recortar todo tipo de revistas, periódicos. Solía salir con algunos amigos de noche a los contenedores a buscar revistas y periódicos y siempre salía, porque en aquel momento salía en todo momento. Y tengo que decir que, bueno, en la casa que tenía antes, que tenía una habitación con las paredes y techo completamente llenas de fotografías de él, o sea, no se veía el blanco de la pared, las conseguí gracias a eso. Y poco a poco, pues llegamos a donde estamos ahora, que bueno, que la cosa se salió de madre. Y... Porque son cerca de 4.000 artículos entre libros, discos, figuras y merchandising en un espacio muy reducido. Es su pequeño gran tesoro. Pues son, por ejemplo, perfumes, que sacó un montón de perfumes en su carrera. Bueno, pues esos son todos los de esa colección. Después, pues mira, veis por aquí que hay muchos chicles. Hay, yo qué sé, pues hay un reloj oficial de la gira del Victory Tour con sus hermanos. Hay, bueno, son muñequitos todos que veis por ahí. Son unos muñequitos de una película que hizo para Disney. Llama un pelín la atención. Este, por ejemplo. Esto es una, pues nada, cuando salió la película de E.T., pues Michael Jackson hizo la narración como el cuento, digamos, de la película y bueno, pues llevó un Grammy por esta caja, es una caja muy bonita, pero solo estuvo en el mercado, digamos que 2 o 3 semanas, porque resulta que Michael iba a sacar el Thrill en ese momento, que es de Sony o Epic, y esto es de la MCA, y entonces hubo un problema ahí de compañías. Por ejemplo este, que es de los primeros. Esto es un vinilo pirata, de los pocos que salen en los 80, vinilos piratas, que es un concierto de él en Roma. Estas figuras salieron una vez que Michael falleció y bueno, pues valen bastante pasta, la verdad. Aquí tenéis un anuncio de Pepsi Cola de cine, que lo conseguí por ahí hace poquito realmente. Lo que pasa, la bobina. La bobina, sí, ahí la veis. Lo que pasa es que no tengo proyector para verla, pero bueno, ahí está. Y estuve en Roundela colocado en una plazoleta pues un fin de semana. Y yo estuve todo el fin de semana rogando para que no lloviera, para que no se estropeara, no llovió y me lo quedé después. Esto es un cómic en 3 dimensiones, o sea, como la película es en 3 dimensiones, que fue de las primeras películas que se hizo en el mundo en 3D, pues nada, pues viene aquí con sus gafitas. Esta rosa que veis aquí y esa que veis allí también, y la piedra, pues son de Neverland, de su casa. Cuando fuimos allí, pues nada, pues metí la mano, saqué 2 rosas y esta piedra que veis ahí también, pues es un poco friki, lo reconozco, pero bueno, ahí están. Muchas de las cosas que se guardan en esta habitación han ganado valor con los años, pero ninguna se aproxima ni de lejos a lo más caro que hay en el mercado. Bueno, hoy en día en internet hay millones de autógrafos de Michael Jackson, pero claro, yo creo que el 90% son falsos. O sea, es muy difícil realmente certificar que ese autógrafo realmente lo firmó él. Y los pocos que yo tengo la certeza que son reales, o sea, tendría que hipotecar la casa de nuevo. Y no es mi plan. Un autógrafo real, o sea, que tenemos la certeza absoluta de que lo firmó él. Pues desde los, yo creo que 6.000 euros, lo más poco, que es muy poquito, hasta, bueno, ya no vamos a los, qué sé, pues 100.000 euros a lo mejor, ¿sabes? Alguna cosa ya, un artículo que a lo mejor usó él, firmado por él, ¿sabes? Una prenda de ropa, por ejemplo, 100.000 euros, bueno, muchísimo más, incluso a veces. Pero bueno, nunca en la vida se me pasó por la cabeza, eso es una cosa fuera de, evidentemente. Lo primero que compré con mi dinero, que fue el primer dinero que gané en mi vida, al margen de que me daban mis padres y tal, fue trabajando haciendo, bueno, como camarero unos fines de semana, y fue su autobiografía, que es un libro que está por aquí, pues lo enseñaré, que bueno, que hoy en día es imposible de conseguir, pero en aquel momento pues en el Corte Inglés lo había a patadas, y bueno, yo me acuerdo que no tenía un duro de aquella, era muy pequeño, y lo que hacía era nada, ir al Corte Inglés y cogía aquellos libros y los apartaba, los ponía detrás de los demás, y así hasta que solo quedaba uno. Y cuando solo quedó uno, por fin reuní el dinero, que eran 2.000 pesetas, me acuerdo perfectamente. Yo fui a 3 conciertos de Michael Jackson. Fui en el año 92, en el Dangerous Tour, en Oviedo. Y mira, yo tenía 16 años, me fui con unos amigos, bueno, tuve que trabajar también un verano entero para poder ir allá, que no tenía un duro. Y nada, pues tuvimos que estar dos días a la cola. Yo cuando lo veía allí, que lo veía pues a una distancia de unos 5 metros, yo decía, Dios mío, es un rostro que conozco mejor que el mío realmente. Yo, Dios mío, está ahí. Ese sí que fue uno de los momentos en los que sí que fui fan hasta la médula, de decir, Dios mío, es el más grande, ¿sabes? Estaba alucinado. That Michael Jackson, 50 years old, the king of pop,
has died, a very, very sad moment. Puse la tele y entonces nada, se veía una imagen cenital desde un helicóptero de la CNN en directo y ponía que debajo nada, el típico titular que Michael Jackson había sido hospitalizado. Y yo, bueno, en principio no se le daba mayor importancia, yo estaba en ese momento muy decepcionado porque me quedaba sin los conciertos y al final pues fue lo que fue y nada, fue terrible. Para mí fue terrible, o sea, como si se me hubiera muerto un miembro de mi familia. Y a partir de ahí, bueno, su imagen evidentemente pues dio un vuelco y se empezaron a, bueno, pues empezó a lanzar merchandising hasta el límite. Y claro, yo quería, evidentemente, toda mi vida había coleccionado todo lo oficial que había salido y quería seguir haciendo, pero en una empresa casi imposible, porque de repente era demasiado. Y yo creo que lo conseguí. No sé cómo lo hice, pero lo conseguí. David nunca fue un fan irracional. Él vio tanto las luces como las sombras del artista, pero no por ello dejó de admirarlo ni de rendirle un sentido homenaje que también forma parte de su colección. Es un guante de lentejuelas normal y corriente, que lo compré en un chino, vale €1, y me lo llevé de viaje conmigo y con mi mujer, que nos fuimos de viaje a Los Ángeles en el año 2010, para ir a todas y cada una de las localizaciones en las que Michael había rodado un videoclip, a los estudios de grabación en los que había grabado Thriller, Bab, tal, fuimos incluso hasta Neverland, hasta su casa. Entonces puse ese guante en todos esos y cada uno de esos sitios e hice una fotografía. Y entonces la secuencia de fotografías todas seguidas con el guante, pues para mí tiene muchísimo valor, porque parece que recorre toda su vida en el sitio concreto y con el guante de lentejuelas, y yo puedo decir que no hay ningún guante de lentejuelas en el mundo que estuviera en todos y cada uno de esos sitios. Estrellas del pop, juguetes de toda la vida o piezas científicas históricas. Sus aficiones son distintas, pero todos nuestros protagonistas tienen en común que son gente apasionada y también un poco sacrificada. Y es que ser un auténtico coleccionista no es fácil ni barato. De hecho, más de uno podría olvidarse de la hipoteca si decidiese vender su colección, algo que sin embargo ni se les pasa por la cabeza. Así nos despedimos por hoy. Volvemos la próxima semana con un nuevo Informe en V.